Buenas tardes. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación para participar en esta reunión, no solo por el valor del proyecto de Educar 2050, sino también por la oportunidad de asistir a tan interesantes comunicaciones y en especial la presentación del profesor Marina, maestro a la distancia, porque muchos de nosotros hemos leído sus obras y nos ha ayudado a formarnos, a formar ese esqueleto, ese centro que nos hace menos amebas y más construidos. Yo he hablado muchas veces de la importancia de la educación en la construcción de la persona. Y me parece que ese es un tema central que estamos abandonando, y un poco lo uno con esto que decía al final, esta idea de que somos cuidadores de lo humano. La educación es una tarea humanística y no humanitaria. Tenemos en nuestras manos precisamente la construcción de la persona. Creo que eso lo hemos abandonado y me gustaría un poco algún comentario sobre esa visión. Hemos perdido esa visión. En mi opinión, hemos subordinado la educación en muchos casos a la utilidad, al para qué sirve, a la formación vinculada con la pretensión de servir a las empresas, cuando en realidad la tarea educativa es, como creo que lo dijo al pasar, formar a la persona que además pueda trabajar, que además tenga posibilidad de trabajar. Pero me parece que deberíamos tratar de recuperar esa idea de la formación de la persona. Quisiera ver cómo lo ve en este mundo que trata de cosificar. Mira, nosotros la definición que damos de talento es la capacidad que tiene una persona de elegir bien sus metas y de movilizar los conocimientos, las emociones y las funciones y las virtudes de la acción necesaria para alcanzarla. De manera que cuando queremos educar bien a una persona, lo primero que tenemos que intentar es que sepa elegir bien las metas de su vida. Y esos son sus metas personales, esos son sus metas como ciudadano, esos son sus metas laborales. Y nosotros lo que intentamos con la educación es proporcionarle los recursos necesarios para que él lo ponga en práctica. Lo que hacemos hasta la adolescencia, porque es donde se termina la adolescencia, el niño durante los primeros años de vida está haciendo una tarea asombrosa, que es que está diseñando su cerebro, asimilando lo que la humanidad ha tardado en hacer 200.000 años. Es decir, el último cambio que hubo, gran cambio evolutivo, fue posiblemente hace 200.000 años, cuando el cerebro humano produjo las estructuras para poder empezar a hablar, lo cual a su vez cambió todo el sistema. Claro, el niño cuando nace preparado para hablar, pero tiene que aprender. Y el aprendizaje del lenguaje por el niño cambia profundísimamente su cerebro. Y al mismo tiempo aprende también a cómo regular sus emociones y a cómo ir, de alguna manera, también se ha mencionado aquí, dirigiendo su comportamiento. Pero todavía ahí lo está haciendo de una manera un poco pasiva, porque las decisiones las toman fuera. Lo que caracteriza a la adolescencia es que a partir de ese momento el adolescente tiene que coger las riendas y empezar él a tomar esas decisiones, a asumir lo que ha aprendido, y si no lo hace no va a aprender bien, y a formar su carácter. Y a formar su carácter significa... Yo tenía preparada un montón de láminas para presentar la conferencia, pero por no alargarme, pero como van a estar colgadas, pueden verlo. Lo que estamos haciendo es que el niño y después el adolescente tiene que estar organizando su propio carácter. Y el propio carácter son el conjunto de hábitos intelectuales, emocionales o operativos que el niño va adquiriendo. ¿Por qué los hábitos? Porque cuando estamos hablando de carácter, de personalidad o de conocimiento, de aprendizaje, estamos hablando de memoria. Lo que el niño está haciendo es construyendo su memoria. Porque esa memoria, en España hay una fobia contra la memoria. No te lo aprendas de memoria, si es que no me lo puedo aprender de otra manera. Si la memoria es el órgano de aprendizaje. Diga usted, no te lo aprendas para repetirlo solo. Apréndelo para organizarlo, para elaborarlo, para combinarlo, pero eso lo haces también la memoria.
Entonces, al niño y al adolescente le estamos permitiendo que vaya construyendo su carácter, que es, digamos, la personalidad aprendida, para que después, cuando termine la adolescencia, llegue a la personalidad elegida, que es, a partir de mi carácter, hago este proyecto de vida. Y eso es lo que estamos haciendo, y eso claro que es formación de la persona o formación para que el niño vaya construyendo su persona y que tiene un componente también, un componente ético. Tienes que decidir con qué jerarquía de valores vas a dirigir tus planes o vas a elegir tus metas. De manera que estoy completamente de acuerdo contigo. Tal vez el problema que uno ve es que el contexto no ayuda a esa idea. Es decir, que vivimos una sociedad que está en contra, que los principios rectores, los valores predominantes de la sociedad están en contra de ese proyecto. Es difícil llevar adelante una empresa de ese tipo en una sociedad que privilegia otras cosas. Pero mira, yo hablando de ética, yo cuando empecé a investigar sobre inteligencia, y mi profesión es investigar sobre inteligencia, y lo que he estado intentando hacer a lo largo de toda mi vida como investigador es una teoría, digamos, ómnibus de inteligencia que empieza en la neurología y por su propio dinamismo termina en la ética. La ética no viene como una cosa mezclada, sino que el propio desarrollo de la inteligencia se tiene que ir enfrentando con problemas. Unos son problemas de convivencia y los problemas de convivencia acaban desarrollando unas soluciones para la convivencia, que es lo que llamamos ética. Curiosamente, en este momento hay una generación de brillantísimos neurólogos, que van Damasio, Gazzaniga o el mismo Joaquín Fuster, que de la neurología están evolucionando a la ética como consecuencia de la neurología. Entonces, era todo este proceso. Y al hablar de ética, y al hablar de que la ética es la culminación de la inteligencia, suelo decirlo con esta violencia porque mis colegas que investigan inteligencia piensan que soy tonto. Porque piensan, pero hombre, no, pero ¿qué tendrá que ver la ética con la inteligencia si el perverso es muy inteligente? Ah, bueno, vamos a ver. Nosotros tenemos dos tipos de inteligencia. Una inteligencia que evaluamos individualmente y otra inteligencia que evaluamos socialmente. Por ejemplo, el sinvergüenza puede triunfar él, pero quienes triunfan no son las sociedades sinvergüenzas, son las sociedades éticamente fuertes. Y entonces tenemos que elegir las dos cosas. Es decir, no, mira, yo no te permito que seas un sinvergüenza. ¿Por qué? Porque eso está limitando la inteligencia de la sociedad. Las sociedades altruistas son las que han triunfado. Las sociedades egoístas no han triunfado. Y por eso me gusta hablar de ética de una manera, si queréis, muy violenta. La ética no es una especie de lacito que se pone. La ética es las mejores soluciones que se os han ocurrido para sobrevivir. Y cuento a mis alumnos una historia que cuenta Heródoto, una historia que cuenta Heródoto, el historiador griego. En Persia, cuando moría el emperador, quedaban en suspenso todas las leyes durante 5 días. Y esos 5 días eran el horror, porque todo el mundo aprovechaba para matar, para robar, para que sí. ¿Por qué hacía una cosa tan bestia? Pues era un proceso pedagógico, desde luego bestial, pero eficaz. Sabían la necesidad de la ley. Y cuando venía el siguiente emperador, decían, que esto no es un capricho. Cuando decimos, a mí esto de la ética, oye, ¿y qué pasaría si en este momento quedaran en suspenso todos los preceptos éticos en los que el sinvergüenza se apoya también? El sinvergüenza, nosotros hemos tenido, por ejemplo, muchos terroristas que se hacían juez y parte y sentenciaban y mataban. Y yo proponía, si es que debemos darle la razón, a ver qué piensa. Oye, mira, sí, ahora te he cogido preso. Y tenías toda la razón, pero ahora la pistola la tengo yo. Te voy a pegar un tiro. Ah, no, respeta mis derechos. No, mira, esto es un contrato. Este es un contrato del que tú te has salido. No me puedes decir que respete tus derechos si no los has respetado tú. ¿Quieres que juguemos al otro? Y hay que hablar de los temas éticos con el dramatismo que tienen los problemas éticos. La crisis que estamos viviendo ha sido una crisis de desplome de los valores morales. ¿Y quién no está pagando? Pues lo están pagando los que no tenían culpa. Y a los demás los hemos indemnizado. Bueno, esto forma parte de decir,
si premiamos a los malvados, van a salir los malvados como hongos. De manera que vamos a ver qué es lo que nos conviene hacer. Y ya ves que hablando en términos no dulcemente éticos, sino dramáticamente éticos, desde luego mis alumnos lo entienden estupendamente. Un tema que a mí personalmente me preocupa y me gustaría ver cómo lo concibes es la idea de el retiro de las generaciones anteriores en dar testimonio y pasar a las nuevas generaciones la herencia de lo humano, esa idea de la construcción de la persona. Me parece que eso es un tema central y que de alguna manera explica mucho de la crisis de la educación. El hecho de perderse ese interés por dar y por recibir, que se explica por muchas causas, pero me parece que el efecto concreto es esa pérdida de ese interés de contraste entre las generaciones. Sí, estás apuntando a un problema serio, porque en este momento hay muchos docentes y muchos padres que se sienten acomplejados porque sus niños manejan mejor un artilugio mecánico. Pues que se les quite ese sentimiento de inferioridad. Yo estoy en temas de tecnología desde que empezaron las primeras cosas de inteligencia artificial. A mí no me vienen a enseñar qué pasa con los sistemas informáticos, porque he estado metidos en ellos, pero sin duda alguna mi nieto maneja mejor el móvil que yo. ¿Y qué? ¿Y qué? Si eso es absolutamente intrascendente, si eso es haber dedicado más horas. Y estamos dando una impresión de que sabiendo manejar dos procesos de ordenación, unos cuantos programas de informática, sé algo de informática, no sabes nada, pero nada, de nada. Eres un analfabeto vital. Y por lo tanto, eso, muy bien, sí, puedes divertirte mucho, pero vamos, a mí no me acomplejas porque tú manejes mejor ahora la última aplicación que acaba de salir del móvil. Porque yo te voy a decir cómo se utiliza el móvil y para qué se utiliza el móvil. De manera que es verdad que debemos hacer una especie, de engañamiento también de las personas que no se dejan apabullar porque uno sepa manejar una técnica con más habilidad. El otro problema es más grave y tiene que ver sobre todo con la educación en valores éticos. La educación en valores éticos, la ética, es el fruto de la experiencia histórica de la humanidad. Porque los valores éticos no son valores, digamos, que se puedan justificar racionalmente. Son valores inductivos, son valores que se han ido tanteando soluciones distintas. Por ejemplo, ¿por qué es mejor la monogamia que la poligamia? ¿Hay alguna razón racional? Pues no. Entonces, ¿por qué nosotros prohibimos la poligamia? Pues mira, te lo voy a decir. A lo largo de la humanidad, en aproximadamente el 80% de las culturas que yo he estudiado, la poligamia estaba instaurada. Sin embargo, fue decayendo la costumbre. Y en este momento es muy pocas culturas, 3 o 4, las que lo admiten, y lo admiten más por cuestiones, digamos, más de prestigio social que por otra razón. ¿Por qué ha habido este cambio? Porque la experiencia histórica mostró que la poligamia, que en sí podía ser aceptable, era incompatible con otros valores, por ejemplo, con los valores de la igualdad. Por entonces, si eran igualdades de igualdad, decía así, los hombres pueden ser polígamos y las mujeres pueden ser polígamos. No, por ahí no paso. Y entonces, precisamente cuando tuvieron que empezar a coordinarse valores que eran importantes, se fueron dejando de lado unas soluciones que no había ninguna razón así argumental pura para justificarlo. Cada uno que haga con lo que quiera, si quiere unirse con 3 o con 4 o con 7. ¿Por qué no lo hacemos? Bueno, pues porque eran incompatibles con otra serie de cosas. Una de las crisis más graves que hay en el mundo educativo, que tiene que ver con lo que has dicho, es el desprecio educativo de la historia. El no conocer la historia es un problema, porque hay muchísimas cosas que si no conozco su historia no entiendo. Y pensar que una persona se puede levantar por la mañana y, por muy racional que sea, decir, ahora voy a hacer un dictamen sobre si es buena la democracia, la dictadura, no sé.
si es bueno este tipo de derecho o este tipo de derecho, si el aborto sí o el aborto no. Y mira, que es que no tienes absolutamente, por muy inteligente que seas, no puedes decir nada sobre eso porque esas cosas se han ido descubriendo a lo largo de un proceso muy complicado de tanteos equivocados, de triunfos, de esto funciona mejor, porque lo que hace que las normas éticas sean de vital importancia y tengamos que cumplirlas es porque son las mejores soluciones que tenemos. Y que ocurre con ella lo mismo que ocurre con los antibióticos. Tú tienes una infección, ¿cuál es la mejor solución? Los antibióticos. Ah, es que no quiero curarme, pues no los uses. Pero si quieres curarte, los antibióticos. Dentro de las soluciones éticas, esta es la mejor solución. ¿Cuál? Pues, por ejemplo, la democracia. Y, bueno, pues si quieres una sociedad justa, una democracia llevada hasta el fondo. Ah, es que no quiero una sociedad justa. Ah, bueno, entonces no la quieres. Pero si la quieres, esto es. De manera que tú tienes que decirme qué es lo que quieres. Y esas cosas hay que aprenderlas. Y esas cosas hay que utilizar. La historia ha entrado en descrédito porque la historia se ha utilizado muchas veces como ideología para reforzar los sentimientos nacionales y decir que los demás no valían nada. En España, por ejemplo, tenemos dos comunidades, que es la comunidad vasca y la comunidad autónoma vasca y la comunidad autónoma de Cataluña, con un problema muy serio porque han tergiversado o sesgado la historia que dan a nuestros alumnos. En España las comunidades autónomas pueden determinar el 35% de los programas educativos y si tienen lengua propia el 45% de los programas educativos. De manera que el Ministerio Central solo puede indicar los demás. Y claro, pues entonces se ha instrumentalizado la historia y se ha desprestigiado. Pero necesitamos introducir una profunda y amplia historia de las culturas para decir esto es lo que ha hecho la humanidad. Y eso nos sitúa qué pensamos de la religión, qué no pensamos de la religión, que es, bueno, la esencia del hombre es lo que ha hecho culturalmente, porque son los problemas que ha tenido que ir resolviendo a lo largo de la historia. Pero eso hay que aprenderlo, no basta con que esté en las bases de datos o en los libros. Es importante internalizarlo, aprenderlo. Y eso es lo que se está abandonando en esta idea contemporánea de que la memoria está afuera. Y eso realmente, y la gente de edad, como representante de la memoria, como representante de la historia, el absoluto descrédito, porque efectivamente para otras cosas no, es un síntoma de algo mucho más profundo, que es una especie de autosuficiencia del presente con desprecio del pasado. Y no, el pasado es el que nos mantiene, es el que nos ha enseñado muchas cosas y el que da explicación a alguna de las estructuras básicas que tenemos. ¿Por qué hacemos estas cosas así y no las hacemos de otra manera? Pues porque hacerlas de otra manera nos costó mucho sufrimiento y costó mucha sangre. Y porque, por ejemplo, ¿por qué decimos que el voto tiene que ser para todos? Porque se ensayaron primero muchas otras cosas. En Grecia era solamente el voto de los ciudadanos, no de los esclavos ni de las mujeres. En la Revolución Francesa era el voto de los propietarios, si no tienes propietarios no votas. Se fueron viendo que cada una de esas cosas seleccionaba a la población y marginaba cosas y hemos ido aprendiendo. Si dices eso me lo olvido o eso no lo sé, estamos en una especie de adanismo muy ingenuo y muy torpe, que es que cualquiera parece que tiene... se ha confundido y ahora entro en el campo del derecho. ¿Ustedes creen que el derecho a la opinión quiere decir que todas las opiniones son respetables? Mis alumnos de posgrado me dicen que sí. Y digo, oye, vamos a ver, si todas las opiniones son respetables, la opinión que dice debe estar permitido matar a los judíos es una opinión respetable. Seguro que es respetable. Hombre, no. Lo que son respetables siempre son las personas que opinan. Pero sus opiniones pueden ser sectarias, criminales, estúpidas. Yo no tengo que respetar a un profesor que esté convencido y que enseñe que 2 más 2 son 6. Ah, no, pero es mi opinión. No, pues será tu opinión, pero aquí no lo enseñes.
De manera que yo te respeto como opinador, pero no respeto lo que digas, a no ser que me lo puedas justificar con los criterios de evaluación de opiniones que tenemos. Y eso muchas veces se confunde, ¿eh? Y hay una especie de exuberancia de opiniones que, con la idea de que todas son igualmente respetables, se nos cuelan sin que las sometamos a criba. Todas las personas que opinan son respetables, todas las personas pueden opinar, pero no todas las opiniones son igualmente respetables. Opiniones en muchos casos no informadas. Porque el problema es que, digamos, el crecimiento, el respeto y el privilegio al contemporáneo del individualismo hace que precisamente eso, que todo el mundo, todos nos sintamos autorizados a pensar que nuestra opinión y nuestra propia vida constituye el centro del mundo. Ya sabéis que una de las cosas que intentamos inculcar a nuestros alumnos es el pensamiento crítico. Dice, ¿qué cosa más complicada? No, si el pensamiento crítico es facilísimo. Es cuando te digan algo, haz la siguiente pregunta. ¿Y tú cómo lo sabes? Ya estamos llegando al final y quiero hacer una pregunta que ha surgido a lo largo de la jornada, que es pasar de la teoría a la práctica. Y me parece que aprovechar la posibilidad de tener la presencia del profesor Marina nos lleva a que él se ponga en el lugar de los que están del otro lado, sentados, escuchando esta larga jornada. ¿Y qué es la recomendación? Ayer algo conversamos sobre el frutero que se acerca y me parece que es bueno que ya les digo, sobre el final, nos podamos llevar alguna reflexión. Yo creo que la moral es la materia prima de la ética y la ética tiende hacia la reflexión y a la decisión. ¿Qué nos aconsejarías en ese sentido? En primer lugar, que cada uno de nosotros recuperemos el sentido de que somos de lo que podemos hacer, Ortega dijo una frase que pasó truncada a la memoria general, que es yo soy yo y mi circunstancia. Pero no dijo lo siguiente, pero hemos olvidado lo siguiente: yo soy yo y mi circunstancia, y si no mejoro mi circunstancia, no me mejoro. Y si no salvo mi circunstancia, no me salvo yo. Y esa es la parte de decir, ¿y qué puedo hacer yo para salvar mi circunstancia? Y entonces ahí sí que hay que tener una especie de creatividad. Esa es la creatividad social que necesitamos, porque muchas veces no sabemos lo que hacer. Dentro del grupo de estudios, dentro del grupo de Universidad de Padres, hemos hecho unos proyectos, que es a los que se refería Manuel, que son muy curiosos. Podéis entrar, porque también hay una página web, y me encantaría que me mandarais correos. Estuvimos en Buenos Aires, porque creo que estamos haciendo cosas que vale la pena. Una es que hay ciertos problemas educativos que tenemos que ver quién es el agente que tiene que intentar resolverlos. Por ejemplo, el del fracaso escolar, por ejemplo, el de la violencia en las aulas, por ejemplo, el del consumo excesivo de alcohol, por ejemplo, muchos de ellos. Las familias no pueden hacerlo porque no tienen potencia suficiente, porque a partir de los 13 años el mayor agente educativo respecto de los chicos es el grupo. Los centros educativos porque tienen un ámbito demasiado pequeño, pero los planes generales estatales tampoco han funcionado, porque se diluyen demasiado. Entonces nosotros hemos hecho programas para enfrentar estos problemas educativos teniendo como agente educativo la ciudad. Y es decirle a un municipio, mira, tú tienes, ¿qué tasa de, por ejemplo, de fracaso escolar tienes? En España hay algunos sitios con el 30%. Nosotros podemos organizar un plan para que en tu ciudad, en un plazo de 3 años, disminuya el fracaso educativo al 12%, que es lo que nos ha pedido la Unión Europea. Y con muy bajo costo. ¿Y eso cómo es? Bueno, pues es movilizando educativamente a toda la ciudad. ¿Y eso cómo es? Primer paso, lo que les decía antes, que todo el mundo en la ciudad se dé cuenta de que educa, quiera o no quiera. Eso es con lo de comunicar. Yo comunico si les hablo y yo comunico si no les hablo, y estoy aquí sin decir nada. Porque no podemos no estar expresando algo. Y educar lo mismo, o educamos bien o educamos mal, por acción o por omisión. Si vemos un programa de televisión o si no lo vemos, estamos educando. De manera que primero, todos educamos, queramos o no queramos.
Y, hombre, nos interesa que todo el mundo eduque bien. Segundo, todo el mundo puede hacer alguna tarea específicamente educativa dentro de ese proyecto de una ciudad. Y le ponía el ejemplo de, vamos a ver, yo soy un frutero, vendo fruta, ¿puedo hacer algo yo por mejorar la escuela? Entonces, lo que nuestro equipo hace es inventar tareas que pueda hacer durante 2 meses. Solo le pedimos durante 2 meses. Luego, si quiere, que siga haciéndolo. Durante 2 meses, ¿tú te quieres comprometer a esto? Por ejemplo, mira a ver qué escuela tienes cerca y nosotros te ponemos en contacto con los directores para que tú, un día, cada 2 semanas, lleves fruta a la escuela. A ti te va a costar 5 euros, o nada. Lleves fruta a la escuela. ¿Hay eso que tiene que ver con mejora de la educación? Pues mira, sí. Primero, ¿has llevado fruta a la escuela? Bueno, además puedes hacer futuros clientes, pero sobre todo has demostrado que tú eres un frutero y tu escuela, la escuela de tu barrio, es una cosa que te importa. Y haces por la escuela lo que puedes hacer. Bueno, pero es que yo soy una ama de casa, que yo estoy jubilada, que ¿yo qué puedo hacer? Pues mira, en España, supongo que aquí también sucede, hay muchas madres que tienen un problema de desfase de horarios. Por ejemplo, salen del trabajo y llegan media hora tarde a recoger a los niños en la escuela. Y esa media hora para ellas es una tortura. Pues porque es muy complicado. Vamos a ver, tú vives cerca de una escuela. Nosotros te ponemos en contacto con madres, decir, mira, yo voy a ir a recoger a vuestros hijos todos los días, me los llevo a casa y los tengo entretenidos ahí hasta que vengas contándoles cuentos. ¿Y eso mejora la escuela? ¿Cómo no va a mejorar la escuela? Si estás mejorando la red de apoyo que tenemos para nuestros niños y para los padres de nuestros niños. Entonces, con esas cosas, nosotros también tenemos que inventar cosas para implicar a todo el mundo en nuestra escuela, para implicar a todo el mundo en nuestra educación. Y eso es un tipo de inventiva que debíamos premiar, que debíamos... Oye, qué bonita idea esta, qué estupendo esto que has hecho. Y esas pequeñas cosas crearían un entorno amable de implicación, de protección. Son nuestros niños. No son los niños de su familia, sin duda alguna, pero son los niños de mi ciudad. Y antes las ciudades, yo recuerdo, pasé toda mi infancia en Toledo, y éramos los niños del barrio. Y el barrio ejercía sobre nosotros una protección educativa que ahora en este momento se ha perdido. Yo recuerdo que jugábamos en una plaza, y en la plaza, por unos designios misteriosos, siempre en una casa había una portera barriendo la puerta. Mañana, tarde y noche debía estar barriendo. Y claro, si nosotros nos pegábamos, nos daba unos escobazos que temblaba el universo, nos estaba educando. ¿Por qué? Porque éramos los niños de su barrio. Éramos los niños de su barrio. El ampliar esta especie también de sentimiento colectivo de responsabilidad. Pero, hombre, si son nuestros niños o son nuestros adolescentes, las ciudades lo harían estupendamente, y entonces movilizar educativamente a las ciudades. Lo mismo os digo, si queréis los planes que hemos hecho, os los mandamos. Creo que sería una posibilidad de hacer planes educativos para problemas concretos, muy interesantes, evaluables, a plazo fijo. Nosotros nos cogemos 3 años y a bajo costo. ¿Qué más queremos? Vamos, eso ya es bingo. Bueno, estamos llegando al final por la hora. Veo que hay gente que se está moviendo porque se tiene que ir. Entonces vamos a hacer un muy pequeño cierre, pero que intenta sintetizar lo que hemos visto en la jornada de hoy. Y yo creo que hay 2 o 3 cosas que tendríamos que pensar, no pensando como argentinos, pensando si hubiese venido un extranjero hoy y hubiese escuchado toda la mañana. ¿Cuál es su conclusión? Su primera conclusión es: ¡qué edificio magnífico! Este es un edificio de educación. Es un edificio construido a principios de siglo, donde una Argentina que quería mostrar su importancia por la educación, la nobleza de sus salas. Y además este es un país que le da mucha importancia a sus leyes. Han estado conversando sobre sus leyes, sobre sus normas, sobre su marco regulatorio. ¿Y qué han dicho? Han dicho que el marco regulatorio es bueno. En general han coincidido en que tenemos buenas leyes. También han mirado los aspectos preeducativos, para llamarle de algún modo, que son las neurociencias,
Y lo han analizado desde la importancia del profesionalismo. La importancia del profesionalismo y de la ciencia en la educación. Y también hubo coincidencias en esta importancia. Esta coincidencia y esta realidad que nos mostró el doctor Albino con todo coraje de lo que es la Argentina de hoy. O sea, han puesto sus problemas sobre la mesa. También en la segunda mesa, cuando se analizó la ley, hubo coincidencias. Hubo coincidencias inclusive de dos ministros que mostraron su angustia de que no se puede cumplir la norma. Su angustia, sus noches que no podían dormir, e inclusive su coincidencia en decir, trabajar en un plan decenal, trabajar en una herramienta concreta para cumplirla, para ser medible, para medir sus presupuestos. Con lo cual, yo creo que una mirada externa la mira a la Argentina con ojos bien dispuestos. Yo creo que la sociedad en general está mostrando esa buena disposición. Ahora, de la última etapa, de la última parte de nuestra jornada, me quedo con algunas reflexiones que nos tienen que llevar a esa práctica. Una que me impresionó mucho es el cuento de las ratas chinas. Ellos podrían ser las ratas argentinas, ¿no? Es decir, cómo le encontraron a la ley la trampa. Y esto también nos tiene que hacer reflexionar en nuestro rol, en nuestro compromiso. ¿Dónde estamos? ¿En aquellos que mataron las ratas para terminar con la plaga o en aquellos que pusieron las jaulas para producir ratas? Después el aprendizaje continuo que señaló el profesor Marina. Esta es una sociedad que tenemos que continuar con el aprendizaje. No hay, digamos, mucho para decir al respecto. Tenemos que esforzarnos mucho y esforzarnos en miras de nuestros hijos. La importancia del rol de padres, lo que decía recién José Antonio, que a todos nos tiene que hacer reflexionar sobre que, como él expuso al principio, es la tribu la que enseña a un niño, no es solamente un docente, no es solamente una escuela. Y me parece que por allí va el final de este compromiso con el cambio, que me parece que todos nosotros nos tendríamos que ir hoy con la tarea de reflexionar, de pensarlo. No nos vamos a ir con una solución concreta, no tenemos una receta de 1, 2, 3, pero sí una receta de 1. Necesitamos más compromiso, necesitamos que la sociedad civil levante esta temperatura del tema de la educación, y ustedes son los multiplicadores. Bueno, muchísimas gracias.